El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:23. Saludos cordiales a todos quienes ya están conectados a través de nuestra señal informativa. En nuestras diferentes plataformas de difusión, nuestra señal abierta para Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en Santo Domingo de los Áchilas por la señal de Majestad Televisión y también por el canal 3 para los abonados de TVNet. Estamos en www.radiomajestad.com. Nos retransmite en la provincia de Esmeraldas y particularmente en los sectores de Same y Tonchihue, el canal Star. E igualmente estamos generando nuestra retransmisión a través del Facebook Live. Conéctense a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana. Me reportan, me confirman que el día de hoy, atención en Esmeraldas, a nuestra audiencia a través de 97.5 FM Estéreo. El día de hoy, la capital provincial, Esmeraldas, cambia su semáforo de rojo a amarillo. La ciudad de Esmeraldas había permanecido justamente en confinamiento desde el 16 de marzo, 17 en realidad, porque el 16 de marzo se anunciaron o se declaró el estado de excepción en el territorio ecuatoriano y a partir del 17 comenzaron las medidas de restricción. Esmeraldas, a partir de hoy, la capital de la provincia de Esmeraldas pasa de semáforo rojo a amarillo, según la información que acabamos de recibir. Así que abrazos a la distancia. A ver, algunos temas para comentar. Empecemos justamente por lo político. Creo que lo político va a concentrar buena parte de nuestro comentario. Hace pocos minutos nos ha llegado un anuncio, hoy martes 7 de julio, a las 8:30 de la mañana. Esto es oficial. Habrá un mensaje del señor vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, en cadena nacional de radio y televisión. Es una información oficial generada justamente por la vicepresidencia de la República. Al final de nuestro espacio de noticias, va a coincidir justamente con el final de nuestro espacio de noticias, se generará este anuncio por parte del vicepresidente de la República. No se precisa el tema. Evidentemente estamos expectantes de algo que se ha comentado en la última semana, desde la semana anterior, sobre la aparentemente inminente renuncia de Otto Sonnenholzner a la vicepresidencia de la República. Creo que no hay dudas, me parece a mí. Creo que no hay dudas que el vicepresidente va a renunciar, que el vicepresidente está cumpliendo sus últimas horas como segundo mandatario. El propio Otto Sonnenholzner ha, digamos, abierto la puerta en estas horas para, evidentemente, la especulación. La semana anterior el vicepresidente de la República tuvo algunos recorridos, algunas actividades me parece que en Cuenca y en Guayaquil, y fue en Cuenca donde abrió pues el abanico de posibilidades electorales, señalando que va a tener una participación o un papel de cara a los próximos comicios, sin que eso, según palabras del vicepresidente, signifique que él vaya a ser candidato, pero sí dejando abierta la puerta de respaldar alguna candidatura o tener un papel activo justamente en el respaldo a una candidatura. Sonnenholzner no ha sido claro sobre si quiere o no ser candidato. Esto ha generado mucha especulación en estas horas. Insisto, con esas declaraciones del presidente de la semana anterior, que las dijo primero en Cuenca y luego en Guayaquil, no tengo dudas que el vicepresidente va a renunciar, porque además se han generado varias publicaciones en portales de internet fundamentalmente que no han sido desmentidas por el segundo mandatario. En consecuencia, me parece a mí que las horas del señor vicepresidente en la vicepresidencia de la República están contadas. Y eso, digamos, contribuirá a clarificar un poco más el panorama político electoral que tenemos en el Ecuador. Sin embargo, la posible, creo yo, inminente renuncia, puedo equivocarme, pero digamos, todas las señales dan cuenta que el vicepresidente se va del cargo y que va a tener una participación en el proceso electoral. Todo lo que está ocurriendo alrededor de la vicepresidencia de la República desde hace 3 años y un poco más, desde mi particular punto de vista, termina siendo el reflejo de una suerte de inestabilidad que ha tenido
el gobierno y la situación política del país. Alguien me decía el otro día que, bueno, no hay que sorprenderse porque durante una década tuvimos 8 presidentes gobernando, ¿no? Si incluimos el triunvirato del año 2000, luego del derrocamiento de Yamil Maguad. Pero no existen precedentes en estos casi 41 años de vida democrática de un gobierno que haya tenido 4 vicepresidentes de la República, y hacia eso aparentemente apunta el actual proceso político que lidera Lenín Moreno. Lenín Moreno llega a la presidencia de la República en binomio con Jorge Glass. Jorge Glass, sentenciado a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita relacionada con su supuesta vinculación al caso de Brecht. Y pierde los primeros días de enero su condición de segundo mandatario al cumplirse el plazo que señala la Constitución, el plazo límite de ausencia temporal. Con la sentencia en contra de Jorge Glass y la ratificación de su prisión preventiva, en diciembre del año 2017, para enero de 2018, esa ausencia temporal se transformó en ausencia definitiva y el presidente Moreno propone a la Asamblea Nacional una terna liderada por María Alejandra Vicuña, quien fue legisladora y quien se desempeñaba como ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, y que además estaba encargada de la vicepresidencia ante la, hasta ese momento, ausencia temporal del vicepresidente de la República. Y la Asamblea pasó a elegir a María Alejandra Vicuña como segunda mandataria. Es de conocimiento público que la situación de María Alejandra Vicuña se complicó debido a las denuncias en su contra, por las cuales está enfrentando un procesamiento judicial. De hecho, ella ha sido sentenciada, pero esa sentencia no está en firme, esa sentencia todavía no está ejecutoriada. Por supuestamente haber estado involucrada en el cobro de diezmos en su despacho cuando ejercía el rol de legisladora por la provincia del Guayas, en representación de Alianza País, pero como parte de un colectivo político no reconocido de manera formal, esta Alianza Bolivariana Alfarista, ABA, que no es, digamos, una organización de derecho, sino de hecho, como la propia María Alejandra Vicuña lo ha señalado. María Alejandra Vicuña pasó por aquí, por este espacio en su momento, y fue en este espacio en donde reconoció que efectivamente le depositaban en su cuenta bancaria recursos, aunque ella hasta ese momento no admitía que se trataba de diezmos. Finalmente la justicia la sentenció cuando la vicepresidenta estaba totalmente caída desde el punto de vista político, no todavía desde el punto de vista judicial. Había perdido ya el respaldo público del presidente de la República. María Alejandra Vicuña decide dar un paso al costado y renunciar, porque además todo apuntaba a que en la Asamblea Nacional se iba a generar un proceso de juicio político que iba a desembocar indefectiblemente en su destitución. Y viene la elección de un joven radiodifusor muy conocido en la ciudad de Guayaquil. El actual vicepresidente Otto Sonnenholzer Speer, vinculado a un medio de comunicación de tradición en la ciudad de Guayaquil. Su padre, Ramón Sonnenholzer, propietario de Radio Tropicana de Guayaquil, muy conocido sobre todo por la denominada vieja guardia, ¿no? Sonnenholzer vino a convertirse en un comunicador de la nueva generación de periodistas, de comunicadores, y de pronto aparece como cabeza de la terna planteada por el presidente de la República y termina siendo elegido por la Asamblea Nacional. Sonnenholzer empieza a tener un papel protagónico en el curso de esta pandemia, de esta emergencia, y en un primer momento Sonnenholzer empieza a manejar la vocería de primera línea, con apariciones públicas, liderando el mensaje del sector oficial, liderando las reuniones del Comité de Operaciones de Emergencia COE. Y extrañamente, en la mitad de la emergencia sanitaria, resulta que
no sé si llamarle o calificarle así, ¿no? Que al vicepresidente le bajaron el pulgar o prácticamente lo sacaron de esta primera línea de vocería. Sobre esto se han dicho muchas cosas. Esa vocería de Sonnenholzner fue reemplazada luego por la vocería de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Esto se prestó para una serie de interpretaciones relacionadas con la situación a la interna del gobierno ecuatoriano y esta existencia de diversos grupos en el entorno del presidente de la República. De eso se ha comentado mucho y lo hemos inclusive abordado en este espacio de noticias. El hecho de que tenemos un presidente de la República, pero en torno a él varios sectores que integran la denominada mesa chica, que es este grupo pequeño, muy cercano al presidente de la República, pero cada uno con diversos intereses y que se terminan encargando de la toma de decisiones. Mesa chica que fue evolucionando o involucionando, ya depende de la interpretación de cada uno, pero fue cambiando. Conforme iba pasando el tiempo, y claro, la actual mesa chica no tiene nada que ver con aquella que funcionaba en las primeras semanas o meses de la administración de Moreno. Eduardo Mangas no está más, María Fernanda Espinosa no está más. Apareció luego el señor Santiago Cuesta, que aparentemente renunció, pero no se fue, que no es lo mismo, ¿no? Renunciar de un cargo, pero quedarse allí, dentro del poder o como parte del poder. Eso también se especuló y se habló en ese espacio de noticias en su momento. La presencia de, digamos, dos figuras emblemáticas de ruptura, de la ruptura de los 25. María Paula Romo, que se convirtió en ministra de Gobierno, Juan Sebastián Roldán, que se convirtió en secretario general de gabinete de la presidencia, al menos ese es el cargo que tiene en este momento. No lo menciona Norman Ray, que también es parte de ese grupo de ruptura, porque él no forma parte de la mesa chica, él está como presidente del Consejo de Gobierno para el régimen especial de Galápagos. Por otra parte, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, muy cercano al presidente de la República, junto a Julio Bueno, Rosángel Adún, que también son muy cercanos al entorno del presidente de la República. Por otra parte, el ministro de Economía y Finanzas, digamos, todo este entorno, cada uno con sus propios intereses. Y eso tal vez es lo que ha dado la sensación de que tenemos o estamos enfrentando un ejercicio del poder matizado por un presidente que a ratos parece ausente y rodeado, digamos, de funcionarios que tienen cada uno sus propios intereses y sus propias lógicas. En ese sector o en ese grupo, ¿encajó o no encajó el vicepresidente Sonnenholzner? Habrá que preguntarle algún día al vicepresidente de la República aquello. Lo cierto es que en medio de la pandemia, el vicepresidente, insisto, manejó un primer momento de vocería, empezó a aparecer en recorridos. A partir de esos recorridos ya se comenzó mucho a hablar sobre su posible proyección como candidato para las próximas elecciones. Y sorpresivamente el vicepresidente dejó de aparecer, ya no estaba omnipresente, ya no manejaba la primera línea de vocería. Se tejieron una serie de leyendas urbanas respecto de una ruptura entre el presidente y el vicepresidente que al menos el vicepresidente la desmintió en su momento. Lo que podría ocurrir el día de hoy, si es que no nos equivocamos, y no se trata de generar una especulación ni mucho menos, hoy a las 8:30 Otto Sonnenholzner podría anunciar cuál es su destino político, quedarse en el gobierno, que no creo por las señales emitidas en los últimos días, o finalmente dar un paso al costado y comenzar a construir una eventual candidatura, o en su defecto sumarse al respaldo a una eventual candidatura. El fin de semana yo posteaba en mi cuenta Twitter a propósito de las candidaturas del Partido Social Cristiano o las precandidaturas del Partido Social Cristiano. Tienda política con la que Otto Sonnenholzner tiene mucha afinidad. Él ha reconocido públicamente su amistad
y su relación con el exalcalde de Guayaquil y líder socialcristiano Jaime Nebot. Los socialcristianos emiten un comunicado el último fin de semana en donde, claro, presentan a sus 5 precandidatos, 4 asambleístas y un exasambleísta, Cristina Reyes Hidalgo, Henry Cucarón, Henry Cronfle y César Ron, y el ex legislador y exalcalde de Ambato, Luis Fernando Torres. De los 5, los 2 de mayor experiencia a nivel político terminan siendo Torres y Roón, sin desconocer de modo alguno la proyección que han tenido en la última década figuras como Henry Cucalón y como Cristina Reyes, y Henry Cronfle, que ha sido pues un hombre vinculado al sector empresarial de la ciudad de Guayaquil, fue presidente de una de las cámaras de la producción del puerto principal. Pero digo, los socialcristianos emiten un comunicado hablando de las 5 precandidaturas y a renglón seguido hablan de que no descartan apoyar un candidato independiente. Ese comunicado a mí realmente me descuadró. Porque plantean 5 precandidaturas, pero dicen, bueno, si es que esas 5 candidaturas no funcionan, entonces vamos a apoyar a un independiente. Entonces, ¿para qué propones 5 precandidaturas con gente de tu propia casa? Porque los 5 terminan siendo gente de la casa. Los 5. Unos más, otros menos, pero terminan siendo gente de la casa. Y yo planteaba el fin de semana, ¿será que ese independiente podría ser Otto Sonnenholzner? Y claro, el fin de semana también hubo una serie de especulaciones, ya se hablaba del binomio Sonnenholzner con Roque Sevilla. Digamos, ya en el juego de la política se empieza mucho con las especulaciones hasta que haya concreciones. No está claro si el vicepresidente se va para ser candidato. No termina de quedar claro. Porque además uno podría sentir que la propia derecha ecuatoriana como que evidencia una suerte de fraccionamiento. Yo se ubico al vicepresidente Sonnenholzner como un político, digo por su vinculación, no sé cuál es la ideología del vicepresidente. No tengo claro cuál es su orientación ideológica ni su orientación política. Para algunos eso termina siendo muy grave, ¿no? Es preferible tener una certeza sobre la orientación ideológica de una persona. Pero, digamos, no termino de entender si finalmente el vicepresidente podría comulgar con esa corriente social cristiana o podría tal vez apuntalar algún otro tipo de candidatura, no necesariamente social cristiana. Porque yo hablaba de esta reconfiguración de la derecha, expresada, por ejemplo, en un comunicado que se leyó el último fin de semana. Comunicado que fue suscrito por quienes se consideran parte de una directiva denominada Alianza por la Libertad. Un comunicado que decía presidenciables por el verdadero cambio en la libertad, que termina siendo un comunicado suscrito por gente vinculada a la derecha ideológica de este país. Dentro de ese comunicado, por ejemplo, hablan de los movimientos nacionales libres y Tiempo de Cambio. Tiempo de Cambio no es un movimiento nacional, Tiempo de Cambio es un movimiento local, con sede en la provincia de Tungurahua. Es el movimiento que lidera Luis Fernando Torres. El Movimiento Libres no sé si es una organización de derecho constituida legalmente, pero bueno, se presentan como movimientos libres y Tiempos de Cambio. Con sus núcleos provinciales en todo el país, proponen la constitución de una gran unidad nacional para el proceso electoral del año 2021. Esta alianza debe ser liderada con personalidades que han acreditado un compromiso con la defensa de la vida, la familia, la libertad, la propiedad privada y las tradiciones propias de nuestra cultura. Me detengo ahí. ¿Cuáles serán las tradiciones propias de nuestra cultura? ¿El retorno de los toros? ¿Será que se refieren a eso? Porque no sé qué otra de las tradiciones que considera este sector político son propias de nuestra cultura. ¿Qué otras tradiciones podrían sumarse a esta corriente o esta forma de pensar? Con aquellos que creen en la función reguladora del Estado, pero no en un Estado interventor, uno que brinde salud, educación y seguridad sin coartar las libertades individuales, un gobierno que encuentre como prioridad el fortalecimiento de la empresa privada, la creación del empleo por medio del fomento de la pequeña empresa y el desarrollo de la economía con una visión humanista. Es fundamental sobre todo que a esta alianza acudan aquellos que han combatido el narcochavismo, el hiperestatismo y el neomarxismo,
que disfrazado de progresismo trata de imponer la dictadura de un pensamiento único a través de un Estado totalitario. Nos encontramos en esta alianza los hombres y mujeres al servicio de la libertad y de la dignidad humana. Por eso consideramos que los ciudadanos que compartimos estos principios fundamentales debemos hacer un llamado a tomar un rol o un papel protagónico en la construcción de esta unidad por la costa. Y mencionan a Otto Sonnenhorstner y Alberto Dajik. O sea, este grupo hace un llamado para que se sumen por la costa el actual segundo mandatario y el ex vicepresidente Alberto Dajik, que ya vamos a hablar de Dajik. Por la sierra, Luis Fernando Torres y a César Montúfar. Lo de César Montúfar también hay que comentarlo, porque me parece a mí, con el respeto que le tengo al doctor Montúfar, a quien lo conocí en su condición de catedrático universitario en el año 2005, y que fue uno de los personajes políticos que lideró esta corriente de rechazo a la forma como de manera inconstitucional el Congreso cesó a la Corte Suprema de Justicia y nació la Pichicorte. Pero creo que César Montúfar ha tenido una modificación sustancial de su pensamiento ideológico, porque en aquel tiempo no se presentaba como un hombre vinculado a la derecha ideológica de este país. Ya aparecen, pues, por el verdadero cambio en libertad, Felipe León López, coordinador nacional del Movimiento Nacional Libres, Esteban Torres Cobo, el hijo de Luis Fernando Torres, actual asambleísta, coordinador del Movimiento Tiempo de Cambio, y aparecen allí en la directiva el señor Francisco Núñez del Arco, que ustedes deben haberlo visto seguramente en redes, en un video ahí generando arengas a una estatua de la reina de España, me parece, Isabel la Católica. Avelina Ponce, Pablo Guerrero Martínez, Marta Villafuerte, Aurelio Valareso, Santiago Jaramillo, David Maldonado y Francisco Dávalos. ¿Por qué me doy el trabajo de leer este comunicado? Porque aquí ya se lo menciona el vicepresidente de la República. Y este termina siendo un sector político vinculado a la derecha. ¿Es con este sector político que comulga el pensamiento del vicepresidente Otto Sonnenhorstner? Si quisiéramos tener claridad sobre cuál es la orientación ideológica y política y no nos vengan a decir que no importan las ideologías, que no sé qué, no nos importan las ideologías. Porque con base en el pensamiento ideológico es que se toman decisiones. La derecha, la centroderecha, la derecha, la centroizquierda, la izquierda tienen pensamientos disímiles sobre el manejo de la economía o sobre las relaciones laborales o sobre las relaciones de poder o sobre la visión de la familia. Es importante que conozcamos cuál es la orientación política del señor vicepresidente de la República. Él aparece en este comunicado y le hacen un llamado, gente vinculada a la derecha ideológica. Es legítimo, por cierto que es legítimo. Que uno pueda discrepar es otra cosa. Que es legítimo, por supuesto, son actores políticos, son ciudadanos, tienen el derecho de reunirse, de plantear una propuesta, por supuesto. Que uno lo apoye o discrepe es otra cosa. Y aquí ya lo mencionan al vicepresidente Otto Sonnenhorstner. ¿Será con esta corriente política? Ahí aparece, por ejemplo, Luis Fernando Torres, que es un precandidato del Partido Social Cristiano. ¿Será que Torres declina su precandidatura para impulsar la candidatura de un sexto de afuera del Partido Social Cristiano? O sea, tenemos los 5 de la casa y un sexto que podría ser alguien de afuera. ¿Será que Otto Sonnenhorstner se suma a esa corriente? Queda ahí para el tapete de la discusión. Lo mencionan Alberto Dajik. Alberto Dajik hoy totalmente omnipresente. Lamentablemente, desde los medios de comunicación, desde los líderes de opinión, casi que obviando u olvidando el pasado del señor economista Alberto Dajik Garzosi. Hoy entrevistado frecuente para hacer el análisis del comportamiento de la economía y para dar recetas y lecciones de un manejo adecuado de la economía. Lo cual evidentemente llama la atención y termina llamando la atención porque yo quiero recordarles a quienes son parte de mi generación y a quienes son mayores a mi generación, y quiero contarles a los más jóvenes. ¿Saben cómo le decían a Alberto Dajik cuando ejerció la vicepresidencia de la República entre 1992 y 1995?
¿Alguien se acuerda? ¿Cómo le decían a Alberto Dajic? Terrorista económico. Por si no lo recuerdan. A Alberto Dajic le decían terrorista económico. El gobierno de Durán Ballén le cedió al vicepresidente de la República el manejo total de la economía. Y fue el vicepresidente el que impulsó la política económica del gobierno de Durán Ballén, conjuntamente con personajes como la economista Ana Lucía Armijos o como el economista Augusto de la Torre, que también en los últimos tiempos ha sido muy activo y ha aparecido mucho con sus opiniones en los medios de comunicación. Las nuevas generaciones probablemente no conocen, y tal vez mucha gente de mi generación se olvidó, de que el plan del gobierno de Durán Ballén era la privatización de toda la cosa pública. Era un plan agresivo de lo que ellos llamaban la modernización del Estado, pero que se pretendía traducir en la venta de los activos del Estado. Finalmente, lo único que concretaron fue la venta de Ecuatoriana de Aviación. Querían vender las telefónicas. Y por eso las telefónicas, o la telefónica en ese tiempo, porque era una sola, pasó de llamarse Yetel a llamarse Emetel, que luego se convirtió en Andinatel y Pacifictel. Querían vender las eléctricas, pues. Y por eso en 1995 viabilizaron la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico. Que recordar nomás el pasado. Y ahí pues hubo personajes de la dirigencia eléctrica del denominado INESEL en ese tiempo que lideraron una lucha para evitar la venta del patrimonio del Estado. Pero aquí tenemos memoria corta. Tenemos memoria corta en el Ecuador. ¿Se acuerdan del Consejo Nacional de Modernización? Del CONAM. En el Ecuador tenemos memoria corta. Hoy al economista Alberto Dajic, que tiene legítimo derecho de ser entrevistado, por supuesto. Seguramente en algún momento también nosotros lo entrevistaremos, pero desde luego, dentro de nuestro legítimo ejercicio de la libertad de expresión y del pluralismo que practicamos aquí en este espacio de noticias y que a ustedes les consta. Pero resulta que hoy se olvidan, o al menos no les señalan, los errores también de Dajic en el paso de la vicepresidencia de la República. Y se olvidan que en ese paso lo llamaban terrorista económico. Y se olvidan que en 1995 Dajic fue obligado a renunciar porque fue enjuiciado, procesado penalmente por supuesto mal manejo de los gastos reservados de la vicepresidencia de la República. Se olvidan porque es un tema que lamentablemente nunca se aclaró, porque el juicio fue declarado nulo. Y por eso Dajic pudo regresar al país. Nunca se aclaró si efectivamente en las cuentas de los secretarios del entonces vicepresidente de la República se manejaron recursos públicos sobre los cuales no había ningún control. Me refiero a los gastos reservados. Y por los gastos reservados, le siguieron juicio penal a Dajic, le siguieron juicio penal a Bucarán, le siguieron juicio penal a César Verduga, quien fue ministro de gobierno del interinazgo de Fabián Alarcón. Pero en este país tenemos la memoria corta, pero cortísima. Y resulta que hoy esta gente aparece en los medios, escribe editoriales, dan lecciones de manejo económico y no reconocen los errores que cometieron cuando estuvieron allí, subidos en el potro. Así de simple es esto. Siempre yo les planteo a ustedes, queridos oyentes, televidentes, internautas, no tener la memoria corta y recordar justamente determinadas incoherencias por parte de aquellos que hoy aparecen nuevamente en la palestra pública. El Ecuador se olvida que en 1994 el Frente Económico liderado por el economista Dajic promovió la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Y esa ley fue la responsable de la desintermediación y de la flexibilización de la banca. Y en el año 96 cayó el Banco Continental
Y en el año 98, en diciembre, el Filambanco pasó a manos del Estado. Y en el año 99 vino pues este efecto dominó que cayeron un montón de bancos, sociedades financieras que sin la suficiente solvencia, patrimonio y liquidez se convirtieron en bancos y no lograron capear la crisis del año 99, matizada por las malas decisiones del gobierno de Maguat, por la baja del precio del petróleo y por el efecto del fenómeno del Niño. Y algo así como 28 bancos quebraron. Pero eso del 99 tuvo una génesis en el 94 cuando Dajic era vicepresidente de la República. Ejercicio de memoria, queridos ecuatorianos, queridos oyentes, televidentes, internautas. Ejercicio de memoria. Y hoy, obviamente, ya se habla pues de convocarlo a Dajic para que forme parte de un gran frente nacional. Entonces ya tenemos a la derecha reconfigurándose. ¿Que es legítimo? Claro, tienen derecho, por supuesto, pero hagamos un ejercicio de memoria. Como también hagamos un ejercicio de memoria de los errores de quienes se han presentado como integrantes del centro hacia la izquierda, que también gobernaron y que tomaron decisiones inadecuadas. Entonces, a ese sector político, y por eso di lectura al comunicado, a ese sector político, entiendo, se pertenece el actual vicepresidente de la República. Entendemos eso, entiendo eso. Puedo estar equivocado, es apenas una opinión de quienes hablan. De allí mismo se menciona a Sonnenhorstner, se menciona a Dajic, hay una posible precandidatura de Isidro Romero Carbo, hay el desistimiento de Pablo Campana. Pablo Campana finalmente no será candidato. Y ojo, Isidro Romero es suegro de Pablo Campana. Entonces imagínense ustedes que Campana sea precandidato y que también Romero sea precandidato. Finalmente Campana este fin de semana ya anunció que no va a ser precandidato a ningún cargo de elección popular. Pero entiendo que su suegro está allí, con el interés de ser precandidato. ¿Será que los socialcristianos se decantan por apoyar a Sonnenhorstner o promover a uno de la casa? Y por otra parte, mañana se va a generar un anuncio del otro lado, un anuncio a través del cual la denominada Revolución Ciudadana, el correísmo, lideraría una corriente que se denomina Unión por la Esperanza, así le han llamado. Y mencionan al Foro Nacional Permanente de las Mujeres Ecuatorianas, el Frente Amplio de Organizaciones Sociales, la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el Movimiento Compromiso Socialista 5, Fuerza Rural y Productiva, la Coalición Nacional por la Patria, el Movimiento Centro Democrático Lista 1, el Frente Patriótico Nacional y Surgente. Mañana será el lanzamiento de Unión por la Esperanza a las 10 de la mañana. Centro Democrático es el movimiento de Jimmy Jairala. Fuerza Compromiso Social es el movimiento que lidera Rafael Correa. Digamos, esas son las dos organizaciones políticas que vemos aquí. Organizaciones políticas que existen, que están registradas en el registro electoral, valga la redundancia. Veamos quiénes más se suman a esta corriente. Porque también sobre esto el correísmo está llamado a aprender las lecciones de sus propios errores del pasado, empezando por los radicalismos de algunos de sus voceros. Algunos hablan del momento de la unidad, pero dicen la unidad siempre y cuando yo sea candidato. La unidad siempre y cuando el que me gusta sea candidato. De eso hablaremos seguramente mañana, porque hoy podría haber novedades con la situación del vicepresidente de la República. Reitero, 8:30 de la mañana, el vicepresidente hará un anuncio. Creemos, no está confirmado, creemos que ese anuncio será su decisión de dar un paso al costado. Sí, doña Erika, mañana haremos ese ejercicio. Doña Erika me dice, hagamos un ejercicio de memoria del correísmo, por supuesto, y lo hemos hecho en este espacio, mañana lo vamos a hacer. Hoy hicimos un ejercicio de memoria sobre algunos pasajes de la derecha. Mañana hablaremos también sobre ese ejercicio de memoria a propósito de este anuncio que será a las 10 de la mañana. Porque contrario a lo que muchos piensan, los 10 años de Correa no fueron perfectos.
Se cometieron errores y muchos. También hubo, evidentemente, decisiones trascendentes, decisiones adecuadas. Y ustedes saben que en este espacio, al menos quienes habla, no maneja o no ve las cosas en blanco o negro. Yo sí creo que la vida tiene matices. Yo destaco lo positivo y también lo negativo. No creo que todo haya sido bueno ni de todo haya sido malo. Eso hablaremos mañana.